Dios le bendiga a todos, buenos días, bienvenido a mi canal o buenas tardes, buenas noches. A la hora que esté mirando este video, espero bendecir tu vida con la palabra del Señor. Hoy vamos a estar continuando en el Éxodo capítulo 33. Vamos a estar bajo el tema la tienda de reunión y vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento también. Gracias por estar aquí. No se olvide darle like a este video. Suscríbete al canal si no lo ha hecho ya. Y vamos a empezar. La tienda de reunión. Moisés tomó una tienda de campaña y armó a cierta distancia fuera del campamento. Lo llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quiera consultar al Señor, tenía que salir del campamento a ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés estaba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. La gloria del Señor. Moisés le dijo al Señor: Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo, que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabrá que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros?, replicó Moisés. O mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu resplandor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Las nuevas tablas de piedra. Capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedras semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó
hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las impotentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hetitas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificio a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Aviv, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero. Pero si no lo rescatas, tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja duramente 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezclas con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua, no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: Pon esas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. El rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandiente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor.
El capítulo 35 habla de las normas para el sábado. Aquí en el capítulo 35 el Señor le recuerda a ellos sobre las leyes del sábado. También toma una ofrenda para materiales, para el santuario, para hacer la ropa de los sacerdotes y también construir el tabernáculo. El pueblo daba ofrenda de materiales y también de tiempo y de también de su capacidad creativa. Vamos a leer el verso 29 aquí en el capítulo 35. El 29 dice: todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer, por voluntad propia. Saltamos al 36 y aquí en el 36, miramos que el pueblo habían llevado mucho más de lo que se ocupaba para hacer el tabernáculo. Entonces Moisés dejó de colectar lo que ellos traían porque ya era demasiado. Se hacen las cortinas. También habla sobre otros detalles como el framing del tabernáculo, y también habla sobre el velo. Vamos a leer el verso 2 aquí en el capítulo 36. Verso 2 dice: Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir a hacer el trabajo. Aquí un poquito antes habla de Bezalel y a Oliab, dos varones que tenían una capacidad creativa dada por el Espíritu Santo, y ellos tenían esa capacidad para la creatividad, para crear lo que es el tabernáculo del Señor. Y hasta ahí vamos a terminar con Éxodo. Para el fin de semana usted puede leer sobre el capítulo 37, y ahí en el capítulo 37 usted va a ver sobre la mesa, el candelabro, el altar de incienso, todo lo que va, el arca, todo lo que va dentro de este tabernáculo, y puede leerlo con detalles. Pasemos al Salmo 34. Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Aleph. Bendeciré el Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Bet. Mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Gimel. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Dale. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiante están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Zayin. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Het. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, y a su lado está para librarlos. Tet. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Yod. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Kaf. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les faltará. Lamed. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Mem. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, Nun. Que refrenen su lengua de hablar en mal y sus labios de proferir engaños. Semesh. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Ayen. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. P. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para borrar la tierra de su memoria. Para borrar de la tierra su memoria. Sade. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Kof. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón
y salva a los de espíritu abatido. Resh. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Shin. Le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrantarán. Tav. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Aleluya. Okay, vamos a leer el proverbio. Vamos a estar empezando hoy en capítulo 9. Invitación de la sabiduría y de la necedad. La sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe para odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de su casa, sienta sus reales en los más altos de la ciudad. Y llama a los que van por el camino, a los que no se apartan de su hacienda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos de juicio. Las aguas robadas saben a gloria. El pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa. Y en el capítulo 27 de Mateo voy a leer sobre la crucifixión, muerte de Jesús y sepultura. Usted en este fin de semana va a terminar con el capítulo 28, ya para la semana que viene empezar en el libro de Marcos. La crucifixión, verso 32. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgata, que significa lugar de calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echándole suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo en 3 días, lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Muerte de Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Lama Sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, lo empapó en vinagre, lo puso sobre la caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús volvió a gritar con fuerzas y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrorados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en unas sábanas limpias, y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que le había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María, la guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévese en una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron, y dejaron puesta la guardia. Hasta ahí vamos a terminar, y voy a dejar que ustedes terminen con el capítulo 28 este fin de semana, la resurrección, la gran comisión. Ok, mis hermanos, gracias por pasar este tiempo conmigo. Los bendigo y tengan un bello fin de semana. Nos vemos en la próxima. Bye.